Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, hermanos. May God bless you, brothers and Hermanas, sisters. pueblo de Dios. People of God, Es un privilegio realmente el poder tener la oportunidad de predicar la palabra. and it's a privilege to be En able este to preach lugar. the word in this place this morning. Estaba pensando a cuánto tiempo tengo de conocer al pastor Roberto San Martín. And I was thinking about how long I've known Pastor Roberto San Martin Y for, tengo aproximadamente unos 24 años. and it's around 24 years that I've known Son him. los 24 años que tengo de vivir acá en Australia. And I've been in Australia for 24 years now. Y creo que el Señor nos puso con un propósito And I en believe el God has camino. put us in our past for a purpose. He aprendido mucho de él. And I've learned a lot from him. Sé que es un varón que ama mucho a Dios I know he's a man that loves God, que es muy celoso también has a y big una zeal. persona íntegra. He's an integral man. Y siempre eso me ha recordado And he's always reminded me, como pastor as a pastor, a seguir los pasos de aquellos que son un ejemplo para nosotros. to follow the steps of those who are an example Y en for esta us. mañana siento un honor el poder estar delante de su congregación And this morning I feel honored to be before the church. y deseo que Dios me pueda guiar de acuerdo a la palabra que el pueblo necesita And I pray en that esta God mañana. will guide me to the word that the people need this morning. Traigo saludo de la iglesia que pastoreo a Fuente de Vida Eterna en Springfield Central. We also want to say hello from the church that I'm the pastor of, the Fountain of Mi Living esposa- Waters in Springfield. No pudo venir porque ella es enfermera y tiene que trabajar turnos. My wife couldn't be here because she's a nurse. Y and has a shift increíble work. que hoy que me tocaba predicar acá, le pusieron a trabajar anoche. And the day that I have to come and preach here, she had to work last night. Así que mientras yo predico, ella ronca. So while I'm preaching, she's En el snoring. espíritu estará orando por mí. And in the spirit, she'll be praying for me. Gloria al Señor. Glory to God. Y también quiero decirles de que recibí un correo I also want to tell you, I received a letter, an de las email asambleas de Dios from the Assemblies of God que dice que anteriormente te habían puesto por lo del COVID that had said that beforehand because of COVID, que se tenían que guardar una distancia de 4 metros cuadrados. that we needed to have a 4 square meter distance. A partir de este miércoles, And starting from this Wednesday, ahora nada más serán 2 metros cuadrados, o It'll- sea que la distancia se ha reducido. it's just going to be 2 square meters, so the distance is going to be shorter. Los demás requerimientos así en el pie, The rest of the requirements continue on. pero como decía el hermano, As the brother posiblemente van a ir ampliando más y dando más oportunidad para que la gente pueda reunirse. They're going to start easing those restrictions so people can start Los to que come se van a together. casar, si hay alguno que se va a casar, If anyone's going to get married soon, tienes que ahorrar más dinero porque ahora van a permitir 200 invitados. you're going to have to save up more money because you're going to have Mi 200 esposa le guests. decía a mis hijos, My wife said to a my Josué children, tiene 23, a Rebeca 21, Joshua's 23 and Rebecca's y 21. le decía, este es el mejor tiempo para She casarse, said, this is the best time to get married porque te permiten poquito, poquito vas a because you're gastar. only allowed a little few people, so Y you're not mi going hija to le spend decía, much. mamá, todavía no tengo ni novio, And she said, I don't even have a boyfriend yet. te la perdiste. You've missed out. Gloria a Dios. Así que damos gracias a Dios, amén, So we thank God, amen, por la oportunidad que nos da y for the opportunity that He quiero gives ir a la us palabra, amén, And I want to go to the aprovechar word. el tiempo to take advantage of time. y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan We're going to go open our Bibles to the book of y el John, capítulo 9. chapter 9. Aleluya. Y el versículo 35 en adelante. And we're going to read from verse 35 onwards. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 35 al 41. We're going to go from John chapter 9, verse 35 to 41. Y dice la palabra del Señor. And the word of God says, Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Tú lo lees? No. Sigo entonces. Seguimos en el capítulo 10. so let's go to chapter 10 now.
de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Alegoría es cuando se usa un ejemplo de algo, de una cosa, de un animal, The para illustration here is querer when you dar use an una example enseñanza. to give a teaching. Y continúa Juan diciendo, John continues saying, verse en el 7, versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Gracias, hermano. Aleluya. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y conozco mis ovejas. Aleluya. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aleluya. Vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra. I'm going to ask God to bless His word this morning. Padre amado, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, Loving Father, in the name of your Son, Jesus Christ, hemos abierto tu palabra, Señor, que es vida. we have opened your book, which is life. Y te pedimos, Señor, que esa vida de tu palabra pueda fluir a través de cada mente y cada corazón y alma y espíritu. And En we esta pray that that mañana. life will flow through every body, soul, and spirit this morning. Que tu Espíritu Santo pueda obrar y tocar, That your Señor. Holy Spirit will work and touch, Y Lord. que pueda caer en tierra, Señor, productiva, en tierra fértil. And they may fall on fertile ground Y produzca mucho fruto, and Señor. produce a lot of fruit. Y que podamos salir bendecidos y prosperados con tu palabra. And we may live blessed and prospered by your word. Para allá afuera, Señor, So that outside, poder impartir la vida de tu palabra we can impart the life of your word a través del nombre de through Jesús. the name of Jesus. En el nombre de Cristo te lo In the name pedimos. of Jesus we pray. Amén. Amen. Le oraba al Señor y le preguntaba, I prayed to God and I asked, Señor, ¿qué es el mensaje que debo de dar a la iglesia Lord, what is the message that I should give to donde the church pastorea el hermano Roberto San Martín? that is pastored by Roberto San Martín?
Y venían muchas cosas a mi corazón, And many things came to my heart. pero de repente se aclaró más y más el mensaje y el Señor me traía acerca del pastor y las ovejas, But un suddenly rebaño. the message cleared up to me, and this message about the shepherd and his sheep came to mind. Y leía los últimos versículos del capítulo 9 para poder estar dentro del contexto de lo que quiero compartir en esta And I mañana. read parts of chapter 9 to give you the context of what I want to share this morning. ¿Y qué fue lo que originó que Jesús compartiera lo que es conocida la parábola del buen pastor? And what made Jesus share this parable of the good shepherd? Si vemos dentro del contexto de la lectura que hemos leído, And if we read amongst the context of the scripture, lo we just read, originó un milagro que él había hecho. a miracle that he had made. Y había started. sucedido que dice que Jesús iba por el camino y que dice que encontró a un hombre ciego de nacimiento. It says that Jesus was walking along the way and he found the blind man from birth. Y Jesús tuvo misericordia de él And Jesus had mercy on him y Jesús lo sanó. and Jesus healed him. Pero surgió una pregunta de los discípulos de Jesús. But a question came out from the disciples of Y cuando Jesus. vieron al ciego de nacimiento, When they saw this blind man le from birth, dijeron a Jesús, they said to Jesus, ¿quién pecó? who sinned? ¿Este Him o sus padres? or his parents? Y él dijo, ni sus padres He said neither his parents ni este, nor him. sino que él está para que las obras de Dios sean But mostradas. he is there so that the works of God shall be manifest. Porque antiguamente se creía Because in the old days, I que believe cuando una persona nacía con un cierto defecto o cierta situación, when a person was born with a certain era defect, porque había pecado él was because he had sinned o porque habían pecado sus padres y esa era la consecuencia. or his parents had sinned and that was a consequence. Pero el Señor dice, ese está ahí But Jesus says he's there para que las obras del Padre se so manifiesten. that the works of my Father will be manifest. Porque uno de los propósitos del Señor Jesucristo, Because one of the purposes of Jesus que manifestaban que Él era el Mesías, el enviado, el ungido the Cristo, one that manifested that he was the one that was set, the Messiah, the era Christ, que Él venía con el poder de that Dios, he was coming with the power of lleno God, del Espíritu full Santo, of the Holy Spirit, para liberar a todos aquellos que estaban cautivos y oprimidos por el pecado y por el diablo To y deliver- el reino de las tinieblas. to deliver all those that was captive and oppressed by the devil and sin and those in darkness. Y las profecías decían que el poder de Dios iba a estar sobre Él para sanar, liberar. And the prophecy said that the power of God would be on him to deliver, to heal. Y comienza una discusión entre los fariseos, los judíos, los escribas, And a argument starts with the Pharisees, the Sadducees, the Jews acerca de este milagro. about this miracle A tal grado que dice que llamaron a este hombre to such a point that they called this man y le dieron una entrevista and they interviewed him para saber cómo su milagro había sido originado. to ask how his miracle had happened. Y después que él les comenta que había sido Jesús, And after he said that it was Jesus, y él les predica acerca de Jesús, and he preaches to them about Jesus, dice que los fariseos y los que tenían el control de la sinagoga lo botaron de la iglesia. it says that the Pharisees and those in control of the Lo church botaron de kicked him out of aquella the church, sinagoga. kicked him out of the synagogue Fue la manera fácil was the de easy querer reconocer que Jesús había hecho ese milagro. to be able to recognize that Jesus had done the miracle. Y dice que a Jesús cuando escucha eso, And when Jesus hears this, se toma el tiempo de buscar a este hombre. he takes the time to seek out this man. Y ahora a Jesús se le muestra Now Jesus shows up to him no solamente como el sanador, not just as the healer, sino que también como su salvador. but also as his savior. Pero si vemos, este hombre había recibido un milagro, But we see this man who had received pero a no miracle, sabía quién era but Jesús. he didn't know who Jesus was. Y aquí el Señor le Yeah, dice, the Lord says to him, ¿crees tú en el Hijo de Dios? do you believe in the Son of God? Y él le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? And he said to him, who is he, Lord, that I may believe in him? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. And Jesus said to him, you have both seen him, and it is he who is talking with you. Y dice que el hombre dijo, creo, Señor, e inmediatamente le adoró. And it says there, he said, Lord, I believe. And he Reconoció worshipped que Jesús era el Hijo de him. He Dios. recognized Jesus as the Son of God. Reconoció que Jesús era el He Mesías. recognized Jesus as the Y Messiah. esto me indica a mí And this shows me que este hombre conocía la palabra de this Dios. man knew the word of God. Conocía las He profecías. knew the prophecies. Porque inmediatamente él rindió adoración. Because he immediately worshipped him.
Y no podemos adorar al hombre, We cannot worship man, pero sí podemos adorar a but we Dios. can worship Y él God. reconoció que este era el Hijo de Dios And e he instantáneamente le adoró. That he was a son of God and instantly worshipped him. Y esto trajo una polémica. And this brought up something that was polemic. Y dice que los fariseos volvieron a decir, este tiene demonio. And the Pharisees said, this guy's demon ¿Por possessed. qué le oís? Why are you listening to Y him? otra gente decía, Other people would say, es interesante, it's interesting. si tuviera demonio, If he had demons, ¿cómo es que puede hacer que los ciegos puedan mirar? how can he make the blind see? Ningún demonio puede hacer No eso. demon can do that. Y entonces dice que Jesús les habla a esta gente It says Jesus speaks to these people. y les dice, si fuerais ciegos, He said, if you were blind, no tendríais pecado. you would have no sin. Mas ahora porque decís, vemos, But because now you say, I see, vuestro pecado permanece. your sin remains. Estaban viendo la obra de Dios They were seeing the work of God. y no querían reconocer la obra de Dios. They didn't want to recognize the work of God. Y eso es el problema del mundo. And that's the problem of this world. El mundo puede ver un cambio, una transformación en tu vida, The world can see a change, a transformation in your life, pero el mundo siempre trata de acordarse lo que tú fuiste antes. but the world always throws to you what you used to be. Pero Dios no se acuerda lo que tú fuiste antes, But God doesn't remember what you used to be. porque eso tú ya lo llevaste a la cruz del Calvario. Because you already took that to the cross of Y Calvary. ahora Dios te da una nueva Now identidad God has given you a new identity que no tiene ninguna relación con lo que tú eras that antes, has no relationship with what you were before. porque eso ya Jesús lo clavó en la cruz. Because Jesus nailed that onto the cross. Pero ahora tenemos no que convencer a la gente lo que éramos antes. But now we don't have to convince people what we were Aleluya. before. Ahora tenemos que decirle a la gente lo que Cristo ha hecho en Yeah, nosotros we have to tell- y lo nuevo que hay en nosotros y la transformación que Él ha hecho en We have to nosotros. tell people Aleluya. what He has done in our lives and the transformation in our lives now. El mundo está cansado de oír viejas historias. The world is sick of hearing old tales. El mundo necesita, The world aleluya, needs lo nuevo de Dios, The new thing of lo God, nuevo de the Cristo. new of Jesus. Y tú y yo tenemos una responsabilidad delante del mundo afuera And you and I have a responsibility de before the world testificarle to testify que to ya them no eres tú, that it's no longer you, que ahora es Cristo en ti but Jesus in you. y que te ha hecho nueva that He's made criatura. you a new creation. Y en base a eso, And based on that, ahora Jesús now Jesus habla acerca de la parábola del buen pastor. speaks about the parable of the Good Shepherd. ¿Y qué es lo interesante de esta parábola? And what's interesting about this parable? ¿Por qué Jesús trae esta parábola? Why does Jesus mention this parable? Porque él había traído una ovejita a su rebaño. Because he had brought a sheep to the flock. Nadie daba nada por él. No one cared anything about this Era person. un ciego mendigo He was a tirado en begging- la calle, mendigando, pidiendo A limosna. blind man begging on the side of the street. Y ahora le había abierto los ojos, And Jesus had opened up his ahora eyes. había visto a Jesús Now he had seen Jesus y ahora le había conocido como su salvador and personal. also met him as his personal savior. Y ahora el Señor Jesucristo habla de esta parábola. Now Jesus speaks this parable, La parábola de un pastor guiando a sus ovejas. a parable of a shepherd guiding his sheep. ¿Y qué es lo que resalta de esta parábola? And what stands out from this parable? Que Jesús se constituye como la puerta. That Jesus calls himself the door. Pero dice que cuando el Señor Jesús habla, It says la that when- introducción de la parábola, When Jesus speaks to him about the en parable, los primeros 5 in versículos, the first 5 verses, dice Juan, John says, en el versículo 6, Verse esta 6. alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesus used this illustration, but they did not understand the things which he spoke to them. ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? No se quedó ahí. He didn't stay there. Se dio cuenta que la gente no le entendía. He realized that people didn't understand him. Ahora, la introducción que había dado Now, the introduction he had de lo given que era un rebaño, of what a flock was, de lo que eran las ovejas, of what the sheep de were, lo que era el pastor and the shepherd, y de lo que era el lugar donde estaban guardadas las ovejas, and also the place where the sheep were. ahora el Señor se identifica con partes de esa introducción que ha dado acerca de un rebaño y de un pastor. Jesus identifies himself with certain parts of that illustration that he had given about the shepherd and the sheep. Y lo primero que él dice es, And the first yo thing he soy says- la puerta He says, I am the door para entrar to enter al redil. to this flock. Ahora, ¿por qué el Señor dice eso? Now, why does the Lord say this?
Porque solamente hay una puerta Because there's only one door para llegar a ser parte del redil del rebaño del Señor. to become part of the flock of God. El Señor dijo, The Lord said, todos aquellos que no entran por la puerta, all those who do not enter through the door, dice, no es el pastor de la oveja, it's not the shepherd of the sheep, sino que es ladrón y es salteador. but he's a thief. Y se va a querer saltar por los lados, no va a querer entrar por la puerta. He's going to want to jump over the walls. He doesn't want to go through the door. Porque para ser parte del rebaño del Señor Jesucristo, Because to be part of the flock of the Lord Jesus, es importante entrar por la puerta del rebaño. it's important to enter through the door of the flock. No se pueden tomar atajos. You can't take shortcuts. Amén. Y la religión toma atajos. And religion takes shortcuts. La religión pone lo que tú tienes que hacer para ganarte Religion says la to you salvación what o you- ganarte el cielo. what you need to do to win salvation. Pero or heaven. Jesús dice, yo soy la But puerta. Jesus said, I am the door. El que no entra por la puerta He who no does puede ser not oveja. enter through the door cannot be a sheep. Y ahora, ¿por qué decía él eso? Now, why did he say this? Porque él dice más adelante, Why does he say further en on? Juan 14:6, In John 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, I am the y way. nadie viene al Padre si no es por mí. I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Diciendo Saying que la puerta, that the door, que es Él, that he is no the door, solamente te permite a que tú entres al redil y seas parte de las ovejas, doesn't just allow you to enter into the flock and be part of the sheep, sino que Él nos introduce a una comunión con nuestro Padre, but he introduces us to a fellowship with our Father, para que podamos conocer a nuestro Padre so we may know our Father, y poder desarrollar una relación de hijo e hija con nuestro Padre celestial. develop a relationship of father and son, father and daughter with our God. No podemos We cannot ser parte de un redil be part of a flock si no entramos por la puerta que es Jesús. if we do not enter through the door, which is Jesus. Dice en la Biblia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través del nombre de Jesús. The Bible says that there's no other name given under heaven in which man can be saved, only the name of Jesus. Por eso es que el Señor se apropia de esta parte de la parábola. Dice, yo soy la puerta. That's why Jesus says, I am that door. Porque si tú recibes a Cristo como tu Salvador personal, Because if you receive Jesus as your personal Savior, tienes acceso a la puerta you have access to the door, y el Señor Jesucristo hace algo sobrenatural en tu vida y en mi vida y en cada persona que le conoce como su and Salvador the Lord personal. Jesus does something supernatural in your life and my life and all those who have known Jesus. ¿Y cuál es el cambio que hace? And what's the change that he makes? Dice el apóstol Pablo que nos hace nueva The criatura. Apostle Paul says that we are a new creation. Y en comparación y en paralelo con esta parábola, And in comparison and parallel with this ¿qué es lo parable, que hace Jesús? what does Jesus do? Crea en ti y en mí una nueva naturaleza. He creates in you and me a new nature. Te hace a ti y a mí una oveja. He makes you and I a sheep. Y pone en ti y en mí el corazón de una oveja. And he puts in you and me the heart of a sheep. Pero es requisito que tienes que entrar por la puerta que es Jesús. But the criteria is you need to enter through the door, which is Jesús Jesus. no va a dejar entrar a nadie a su redil si no entra por la puerta que es Él. Jesus will not allow anyone into the flock if they don't come through the door. Y algo bien interesante, And something very interesting, que en los primeros versículos dice that in the first few verses it says que el que es el pastor that he who is a shepherd dice que entra por la puerta. enters through the door. Pero ¿quién está en la puerta? But who's at the door? Dice que hay un portero que cuida la puerta. It says that there's a doorkeeper that looks after that door. Eso me indica a mí That indicates to me que el que está de portero en la puerta that he who is the doorkeeper sabe quién es el pastor. knows who the shepherd is. Y le abre la puerta solamente al que es pastor de ese And rebaño. only opens the door to the shepherd of that flock. ¿Quién hace la obra de salvación en un ser humano? Who does the work of salvation in the human being? Es el Espíritu Santo de Dios. It's the Holy Spirit of Aleluya. God. Y el Espíritu Santo de Dios Holy Spirit te of God conduce no a una religión, no a una tradición. Takes Aleluya. you not to a El religion or tradition. Espíritu Santo de Dios te conduce a la puerta. The Holy Spirit takes Porque you el to the door. Espíritu Santo sabe que solo en la puerta Because the Holy da Spirit salvación. knows that only the Aleluya. door can give you salvation. Y dice que está el portero. It says the doorkeeper is there. Y él abre la puerta. And al he pastor. opens the door. El Espíritu Santo The Holy Spirit conoce el que viene como ladrón y salteador
al rebaño. knows he who comes is a thief or robber to the flock. Por eso necesitamos como iglesia That's what we need as a church. tener espíritu de sabiduría, de discernimiento y palabra de ciencia y de conocimiento. To have the spirit of knowledge and discernment. Porque muchas veces van a querer venir al rebaño Because many times people are going to come to the flock, lobos, those wolves, aquellos que van a querer robar those that want to come and la steal comunión, the fellowship, la the armonía, harmony, la unidad de la unity iglesia. of the church. Y no van a entrar por la puerta And they're not going to enter through the door porque el portero lo because reconoce. the doorkeeper knows them. Van a querer buscar atajos They're going to look for shortcuts. y van a querer dividir la obra de And Dios. they're going to try and divide the ¿Y work of cuántas God. veces hemos experimentado eso? And how many times have we experienced Y el this? Señor dice aún The Lord Jesus says, que hay lobos que se visten de ovejas. there are wolves clothed in sheep's clothing. Y mira qué interesante, And look how interesting. no son ovejas, They're not sheep. se visten de ovejas. They dress as sheep. Tienen la apariencia de They ovejas, have the appearance of a sheep, pero son lobos. but they are wolves. Y usan el atuendo de una oveja. And they use the garments of a sheep. Pero el Espíritu Santo sabe los que son ovejas. But the Holy Spirit knows those who are sheep. El Señor Jesucristo sabe los que son ovejas. The Holy Spirit knows those who Y are dice el sheep. Señor, yo soy la puerta. And the Lord Jesus says, I'm the door. Y todo el que quiere entrar y ser parte de mi rebaño tiene que entrar por mí. And all those that want to come to be part of the flock have to come through me. Y no se queda allí. And he doesn't stop there. Y después amplía un poco más. He amplifies it even more. Y dice, aparte He que yo says- soy la puerta, Apart from being the door, yo soy el buen pastor. he says, I am the good shepherd. ¿Y cuáles las cualidades de este buen pastor? And what's the qualities of this good shepherd? Dice él, da su vida por las ovejas. He says he gives his life for the sheep. Conoce sus ovejas. He knows his sheep, Y las ovejas le conocen a él. and the sheep know him. Y dice, le da vida eterna. He says he gives them eternal life, Y no perecerán jamás. and they will never perish. Le da seguridad. Gives them security. O sea que para que tú y yo podamos ser ovejas o hayamos sido In ovejas, other words, for you and I to become sheep, o alguna persona que está aquí como visita, or any person here visiting today, para que pueda ser oveja, to become a sheep, es requisito there are criteria recibir la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. to receive the work that Jesus did on the cross of Calvary. Porque para que tú y yo fuéramos Because ovejas, for you and I to become sheep, Jesucristo tuvo que dar su vida. Jesus had to give his life. Y él como el buen pastor And he, as a good shepherd, dio su vida. gave his life. Porque el Padre le había prometido Because the Father had que a promised him, través de la obra de la cruz del Calvario and through the work of y the a, cross of Calvary, y a través del derramamiento de su and through sangre, the shedding of his blood, los que iban a dar a luz those that were going to bring to iban a light, ser ovejas, We're gonna be sheep, iban a ser su they rebaño. were going to be his flock. Y tú y yo somos parte de ese And you rebaño. and I are part of that. ¿Y qué más dice el Señor? What does Jesus say? Las conoce. He knows them. Y las ovejas le conocen And a the él. sheep know him. ¿Y qué más dice? What else does he say? Le da vida eterna Gives them eternal life, y no perecerán jamás. and they'll never perish. ¿Qué dos cosas podemos ver? What two things can we see? Él nos conoce He knows us, y tú le tienes que conocer. and you need to know him. Él te da seguridad. He gives you security. Entonces está hablando de qué está hablando. He's going to De see what he's speaking comunión. about fellowship. Necesitamos tener comunión We need to have con nuestro fellowship Señor. with the Lord. A través de la comunión desarrollamos Through fellowship, we develop el conocer al Señor. knowing God. Somos ovejas We are sheep porque somos parte de su rebaño. because we are part of his flock. Pero la oveja tiene que conocer a su pastor. But the sheep needs to know the shepherd. Y qué importante, hermano. And how important Nosotros como pastores we as pastors or Como shepherds, hombres, as men, desarrollar esa comunión con la congregación. to develop that fellowship with the church. En la congregación desarrollar esa comunión con su pastor. In the church, develop that fellowship with the pastor. Necesitamos conocernos. We need to know each other. Y hermano, cuando un pastor conoce a su congregación, And when a pastor or shepherd knows his congregation, aparte que le ayuda, apart from helping, aparte que le ministra, apart from ministering to them, también sufre. they also suffer. Porque tú quieres el bienestar de la oveja. Because you want the well-being Tú of the sheep. quieres el bienestar del You rebaño. want the well-being of the flock. Y dice que el Señor a tal grado amaba que dice que dio su vida. It says that the Lord loves so much that he gave his life. Y un pastor que ama el rebaño And a shepherd who va a loves the ser flock capaz de dar aún su vida, will hermano. give his life. Muchas veces los Many pastores times pastors, tenemos que sacrificar
tiempo con nuestra We familia. need to sacrifice time with our own A veces tenemos families. que sacrificar tiempo con nuestra esposa. Sometimes we need to sacrifice time with our Tenemos que wives. sacrificar tiempo con nuestros Sacrifice hijos. time with our children. Y no es fácil, And it's hermano. not easy. Amén, porque muchas veces tus hijos ven que están compitiendo con la iglesia. Because many times your children see you're competing with the church. Y Dios nos tiene que dar mucha And sabiduría God has to give us a lot of wisdom para gastar tiempo to con nuestra spend familia, en time with nuestro our hogar. family in our home. Porque, hermano, detrás de un ministerio, Because behind the ministry aleluya, que se sostenga, that is sustained, está una esposa que está al lado, there is a wife beside que that está man orando, that is praying, que está clamando, that is crying que out, te está that apoyando, is supporting you, que te está dando that's consejo. giving you comfort and Hermano, hay counsel. cosas que las esposas ven que uno no las ve. There are things that wives can see that you cannot see. Y por eso que lo mandan mucho a uno. And that's why they boss you around. Son un poquito mandonas, They're a bit bossy, ¿sí o no? aren't they? Las hermanas se rieron, los varones no. The ladies are laughing, but the men aren't. Soy el único. Am I the parece. only one? Gloria a Dios. Guilty. Pero hermano, es algo que el Señor ha puesto. It's something the Lord has put. Y escuchemos a nuestras esposas. Listen to your wives. Así como también las esposas escuchan a las Just like the esposas. wives, listen to your husbands. Son el guía espiritual. They are your spiritual guide. Y entonces dice de que el Señor Says that- necesitamos conocerlo. Él nos conoce. We need to know Jesus. He knows us. ¿Por qué nos conoce el Señor? How does he know us? Porque Él nos engendró. Because he gave us up. Nos ha engendrado como sus hijos y como sus hijas. He's given us his children and daughters. Y una de las cosas que Dios conoce más que cualquiera, And one of the things that God y knows more aún than nosotros ever, mismos a veces nos sorprendemos, even we surprise ourselves, en nuestro corazón. he knows our heart. Por eso Él siempre nos pide el corazón. That's why he always asks for our heart. Él lo conoce todo. He knows it all. A lo más escondido que queramos hacer las cosas, The most hidden things that you've got there, o donde no te vea tu pastor, where not even your o pastor donde can no te see vea it, tu líder, or your leader cannot see o it, donde no te vean aquellos que saben que tú eres cristiano, or those that know you're a Christian can see te it. puedes meter en el lugar más remoto, You can put it in the most remote place, pero el Señor te puede but the ver. God can see it. No hay nada escondido There is delante nothing de hidden Dios. for God. Por eso tenemos que ser transparentes That's why delante we de need to be Dios. transparent Y la before única God. manera que podemos ser And transparentes the only way we can be es transparent conociendo a nuestro Señor is to know our Lord y comportándonos como lo que somos, ovejas de su rebaño. and behave as who we are, sheep of his flock. Y es muy interesante. And something very interesting. Dice de que el pastor It says a shepherd conoce tanto a sus ovejas, knows his sheep so much, y el Señor lo dice acá, and the Lord says it here, que le pone nombre that he gives them a name. y la llama por su And he nombre. calls them by name. Y dice que cuando la llama por su nombre, It says when he calls them by dice name, el Señor la saca the Lord says he brings them out y la lleva a lugares de pastos verdes and takes them to green pastures, y a lugares donde puedan beber agua fresca. places where they can drink fresh water. ¿Y qué dice la Biblia? And what does the Bible say? Dice la Biblia que cuando creemos en el Señor Jesucristo, The Bible says that when we believe in Jesus Christ, que está el libro de la vida. there's a book of life, Y hay un libro donde es escrito nuestro nombre. and there's a book where your name is written down. Y Dios nos da un nombre nuevo. And God gives us a new name. Quiere decir que Dios te conoce. It means that God knows you. Por eso en esta alegoría, And that's el why Señor dice In this que illustration, el Jesus pastor says llama a sus ovejas por nombre. that the shepherd calls a sheep by name. Tú tienes un nombre. You have a name, Y el Espíritu Santo te va a hablar por tu nombre. and the Holy Spirit would call you by name. Y por eso muchas veces, hermanos, cuando hay And mensajes, that's why when there are messages, hay gente que a veces se inquieta y se molesta. people that get annoyed and Porque uncomfortable el Señor está dirigiendo esa palabra a ti. because that Lord is giving you that message. Porque tal vez está viendo tu condición en la que tú te encuentras y el Because Señor maybe- te quiere guardar y salvar del paso que vas a dar. He's seeing the condition that you're in, and He wants to protect you from that step that you're going to take O de lo que estás or planeando what you're planning sin consultar a Dios, without consulting sin God, hacer la voluntad de without doing the Dios. will of God. Y la Biblia dice que las ovejas oyen la voz de su The pastor Bible y le says siguen. the sheep knows hears the voice of the shepherd and they follow him. ¿Por qué necesitamos oír la voz de Why do we need to hear the voice of Jesus? Porque vendrán muchas voces. Because many voices will come to you, Y tú como oveja and you as a sheep y yo como oveja and I as a sheep tengo la responsabilidad have delante de Dios the responsibility before God de saber distinguir to know, to distinguish la voz de mi Señor. the voice of my Lord. Porque van a venir muchas voces. Because many voices are going to come. Va a venir la voz de este mundo The voice of this world will que come. te va a invitar That will invite you a vivir como el mundo vive. to live like the world lives. Va a venir la voz de Satanás The voice of Satan will que come te va a querer tentar that will want to tempt a you hacer cosas que no agradan a to Dios, do things that don't please a God, pecar en contra de to Dios. sin against God.
Va a venir la voz de tu corazón. The voice of your heart will come. Que si mi corazón y tu corazón That if my heart and your no heart están rendidos completamente a Jesucristo, are not surrendered completely to mi Jesus, corazón me puede engañar. my heart can deceive me. Y en Jeremías 17:9 And dice in que Jeremiah- engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Jeremiah 17:9 says, deceitful is the heart more than anything else. Who shall know it? Pero la voz de Cristo es inconfundible, But the voice of Jesus cannot be confused porque Él llama a sus ovejas because por he su calls nombre. his sheep. Y dice que en cierta ocasión se encontraba un jovencito sirviendo en un templo. There was a certain time that a young man was serving in the temple, Y este joven se llamaba Samuel, and this young man was called el Samuel, gran profeta the Samuel, great prophet Samuel, el sacerdote Samuel. the priest Samuel. ¿Y cómo lo llamó Dios? And how did God call him? No le dijo, hey, tú, ¿cómo te llamas? He didn't say, hey, you, what's your name? Samuel, But he Samuel, said, Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. El Señor te conoce, The Lord knows you. te conoce por tu He nombre. knows you by your name. Cuando Él te hable algo, When he speaks something to o you, cuando Él me hable algo, when he speaks something to me, es para llamar nuestra atención. it's to get our Y attention. por eso repitió, Samuel, Samuel. That's why he said, Samuel, Samuel. Cuando Dios repite algo más de 2 veces, When God repeats something more than es porque twice, está llamando tu atención, he's trying to get your attention para que escuches so you may hear la voz de Dios the voice of God y estés en sintonía, and to be con la voz de connected Dios. with the voice of God, que estés en la misma frecuencia de la voz de Dios. to be on the same frequency as the voice of Pero la God. única manera que podemos desarrollar esa es conociendo al Señor. The only way we can do that is by knowing God. Oye mi voz. Hear my voice. ¿Cuántas voces oímos ahora? How many voices do we hear now? Estaba pensando I was thinking, la media the media y las redes sociales, and the social networks, ¿cuánto nos bombardean diariamente con tantas cosas? how much do they bombard us with so many things throughout the day? ¿A quién estamos oyendo? Who are we hearing? Pueden venir muchas voces. Many voices could come. A través de Facebook vienen muchas voces. Through Facebook, many voices come. A través de Instagram vienen muchas voces. Through Instagram, you hear many voices. A través de Twitter vienen muchas Through voces. Twitter, many voices. ¿Qué voz estás oyendo? What voice are you listening to? A través de YouTube vienen muchas voces. Through YouTube, many ¿Y voices. cuántas cosas podemos And mencionar? how many other things can Hay we un mention? bombardeo las 24 horas del día constante. You're bombarded 24 hours a day, constantly. Yo he trabajado por muchos años en el área de telecomunicaciones. I've worked for many years in the area of telecommunications. He sido diseñador de la red telefónica en Australia. I've designed the phone network here in Australia. Y los objetivos, hermanos, And the objectives, más el objetivo principal the main objective son los jóvenes. are the young people. Porque los jóvenes están hambrientos de nueva tecnología. Because the young people want new technology. Y es un bombardeo constante. And it's a constant Los bombardment. medios bombardean. The media Y hermano, bombards. como ovejas And as del sheep rebaño de Of the Dios, flock of God, no podemos permitir que todas esas cosas nos quiten la sintonía con nuestro Dios a través de la búsqueda del Espíritu Santo para una comunión plena con nuestro we Dios. can't allow those things to take away our focus from God and to have a relationship with Him. Porque a veces oye decir, Because sometimes you hear say, yo hago esto porque lo escuché en Facebook. I'm doing this because I heard about it on O Facebook. alguien dijo esto en Or YouTube. someone said this on O YouTube. esto y lo otro y lo otro y lo Or otro. this and this and that. ¿Cómo conocemos a Jesús? How do we know Jesus? ¿Cómo desarrollamos el hábito de poder saber y conocer su voz? How do we develop knowing who God is, His voice? Es a través de la palabra de Dios. It's through the Word of God. Si gastamos más tiempo If we spend more time en todas las redes sociales on all the social networks y de último dejamos la palabra and we de put the Dios, Bible to one side, the last part, no te vas a comportar como oveja, you're not going to behave like a sheep. te vas a comportar como un chivito You're going to behave like a little goat. y va a comenzar a haber rebeldía en tu And it's corazón. going to start to be rebellion in your heart. Y eso va a comenzar a afectar tu tiempo de oración, And tu that will start to tiempo de affect your prayer comunión time y tu búsqueda de and your Dios. seeking of God. Tenemos la palabra de Dios. The Word of God. Y es a través de la palabra de Dios And it's through the Word of God que conocemos a nuestro pastor. that we know our shepherd, our pastor. Ahora, Now- él habla de ovejas. He speaks about sheep. ¿Cuáles son las características que vemos de la oveja en lo que el Señor
relata. What do we see about the characteristics of the sheep that Jesus explains to us? Dice que las ovejas oyen la voz del pastor. It says that the sheep hear the voice of the shepherd. Las ovejas reconocen el nombre por el cual el pastor les llama, The sheep know the name that the shepherd is calling out. que el pastor les ha dado. The shepherd has given to them. Las ovejas siguen al pastor como rebaño. The sheep follow the shepherd as a flock. ¿Y por qué lo hacen? And why do they do it? Porque conocen su voz. Because they know his voice. Entonces, para poder escuchar la voz del pastor, To be able to hear the voice of the shepherd, necesito conocer al pastor. I need to know the shepherd. Necesito estar sometido al pastor. I need to be submitted to the shepherd. Necesito estar bajo esa cobertura. I need to be under that covering. Hicieron un experimento hace mucho tiempo. They did an experiment many years ago. Pusieron a varios bebés recién nacidos en línea They put a lot of newborn babies in a line, y trajeron a las madres de cada uno de ellos. and they brought the mothers of each of these children. Hicieron de que las madres le hablaran a su bebé. And they asked the mother to speak to that baby. Y una madre se paró And the mother got up y comenzó a hablarle a su bebé. and started to speak to her baby. Y eran recién nacidos. They were just newborns. Y comenzaron a observar. And they started to observe Solamente uno de todos esos bebés que estaban en línea only one child of all those in the line buscaba con ímpetu a dónde estaba esa voz. was looking for that voice. Y así cada madre fue hablando. And every other mother started to Y do the same solo thing. el que era su bebé And only the one that was her baby podía distinguir could la voz de distinguish su madre. the voice of her mother. ¿Por qué? Why? ¿Qué hace la madre? What does the mother do? Gasta el tiempo, They spend time. lo amamanta, They lo caress them. ama, They love them. lo acaricia, They hug them. le habla Speaks to them. y está con él. And they're with that Su baby. voz es inconfundible. Their voices cannot be confused. Iglesia, Church, si mantenemos esa comunión con nuestro Señor, if we maintain that fellowship su with our voz va a God, ser inconfundible. His voice will not be No vamos a confusing. dejar que todo lo que este mundo trae y nos quiere Won't desviar allow what this del world tries to plan y give us propósito de that will Dios. distract us from the plan No and purpose of confunda. God. It won't El, confuse us. el mundo ahora que está diciendo, The world now is saying, está hablando acerca de la familia moderna. speaking about the modern family, Quiere cambiar los patrones establecidos por la palabra de wants to Dios. change the patterns established by God. Y la iglesia, The church, como rebaño, as a flock, como ovejas, as sheep, tenemos que seguir lo que la palabra de Dios dice, we need to follow what the Word of God says, no lo que el hombre dice not what man says, o lo que el hombre quiere or cambiar. what man wants to change. Porque la familia no va a cambiar. Because the family will never change. Porque la familia es el fundamento de toda The sociedad. family is the foundation of all Y la societies. familia es el fundamento de la And the iglesia. families are the foundations of the church. Y la familia tiene un rol dentro de la sociedad And the de una family nación. has a role in the midst of a nation. Y cuando el orden se cambia, When you change that order, viene el desorden. disorder comes. Se le da lugar al pecado. You give place Se to hacen cosas que sin. son abominables delante de You Dios. do things which are Y no se abomination before honra a God. Dios. And you do not honor Se God. honra lo que el hombre dice. You honor what man Pero la says. iglesia está But the para church honrar el nombre que es Is sobre to todo honor nombre. the name which is above all Aleluya. names. El nombre de Jesús. The name of Jesus. No hay otro nombre. There's no other name. No hay otro nombre. There's no other name. A Él damos el honor y We damos la give Him the honor gloria. and the glory. Aleluya. Gloria al Glory Señor. to the Lord. ¿Y qué más dice? What else does it say? Reconoce el nombre que el pastor le ha dado. He knows the name that the shepherd has given him. ¿Reconoces tu nombre? Do you know your name? ¿Sabes quién eres? Do you know who you are? ¿Sabes que el Señor te ha dado una identidad nueva? You know that God has given you a new identity? Que eres nueva criatura en Cristo That Jesús. you are a new creation in Jesus Christ? Que todo lo pasado quedó atrás. That everything in your past is Y left in the ahora past, todo ha sido hecho nuevo. and now all things are new. ¿Y qué hace el pastor? And what does the shepherd do? Dice que alimenta a la oveja. It says that he feeds his sheep. ¿Y cuál es el alimento de la oveja? And what's the food of the sheep? No son pupusas, They're not pupusas ni pasteles, or cakes ni calzones rotos. or sweets Sweets, good. Ni tamales, or tamales, pasto verde. but green pastures. ¿Y qué es el mejor pasto verde? And what's the best green pasture? La palabra de The Dios. Word of God. Este pasto verde This green nunca, pasture nunca se seca. will never dry.
Porque es vida because it's life. e imparte vida. It Y imparts cada life. vez que tú comes de este And every pasto, time you eat of this grass, te nutres, you are te fortaleces. given nutrients and you're strengthened. Pero es necesario reconocer But it's necessary to el recognize llamado que Dios hace a the cada call uno de that God nosotros. is giving us this morning. Dice, la llama por su nombre, It says He calls them by name. oyen su They nombre hear their name y le siguen al and they pastor. follow the shepherd. A veces, amén, decimos, ¿a quién sigo? Sometimes we say, who do I follow? Y en la iglesia de los Corintios And in the church of the Corinthians, comenzó a haber división. there started to be Y division. Pablo dice, And Paul says, ¿pero qué pasa aquí? what's going on here? Porque unos decían, yo soy de Pablo, Because some would say, I'm from Paul. yo soy de I'm Apolo. from Apollos. Y otros decían, And yo others soy say, de Cristo. I am from Christ. Y Pablo decía, ¿qué es Pablo? And Paul would ¿Qué say, es what is Paul? Apolo? What is Apollos? Uno sembró, Some sowed, otro regó, others, pero el que da crecimiento es el watered. Señor. But he who gives the growth is the Somos de Lord. Cristo. We belong to Aleluya. Jesus. Y hermano, me gozo. And I rejoice. El sentir que Dios ha puesto en el corazón del pastor Roberto The San feeling Martín that God has put in y the heart otros of Pastor pastores, Roberto San Martín hermano, and other y en mi pastors corazón, and in my heart de tener esta coinonía y esta comunión. to have this relationship and fellowship. Somos uno en Cristo. We are hermano. one in Christ. Tu bendición es mi Your bendición. blessing is my blessing. Tu victoria es tu Your victoria. victory is my Tu victory. lloro es mi lloro. Your crying is my Tu crying. avance es mi avance. Your advancement is Porque my servimos advancement. al Rey de Reyes y Because we Señor de serve the King Señores of Kings y a and the un Lord of solo Lords. reino. And Aleluya. only one kingdom. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Aleluya. A Él servimos. We serve Him. Y yo me siento confiado que el hermano esté compartiendo la palabra And ya. I'm trusting that the pastor is sharing the word Y over oraba, me. Señor, dale al pastor la palabra que la iglesia I necesita. said, give that pastor the word that the church Y hermano, es needs. lindo eso. It's great. Pero no hay desconfianza. There's no distrust. Amén, que se van a llevar las ovejas Oh, para they're gonna acá take my sheep o se over van a llevar las ovejas para acá. Or you're going to take my sheep. Mis ovejas oyen mi My voz. y me sheep hear siguen. my voice. Si seguimos a Cristo If we follow Jesus y el líder que Dios ha puesto acá and the leader that God has put here es un hombre de Dios, is a man of God, vamos a ser we're going to be fieles faithful a la obra en to la the que Dios work nos ha puesto. of God that He's put us No in. vamos a andar buscando pastos de otro. We're not going to go looking for pastures everywhere else. Oremos por nuestros Let's pastores. pray for our pastors. Oremos por Let's nuestros pray for our líderes leaders para que siempre haya that alimento there'll always be fresco, fresh que food, haya pasto verde. green pastures, Aleluya. Y que pueda llenar tu and that it may ser. fill your being. Es importante eso. That's important. Y que dice, I want to say, le siguen, He follows them, pero ¿cómo le siguen? but how do they follow Him? Como rebaño. As a flock. A veces hay algunos que le llaman llanero solitario. Sometimes there's one that's the Nigel. Hay personas que andan por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí There's people that go here and here and there. y no se quieren someter a nadie They don't want to submit to anyone. y no quieren ser parte de un rebaño. They don't want to be part of the flock. Dicen, no, el Señor me ha llamado a mí. No, they say, the Lord has called Yo me. tengo mi I ministerio. have my Y ministry. yo tengo esto. I have Yo this. tengo lo otro. I have that. Cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi When the voz, Lord decir, says, como rebaño. The sheep follow me as a flock. Hermano, trabajamos como We rebaño. work as a flock. Dios no ha llamado God has individualismo en la called us iglesia. individually. Dios ha dado dones a cada uno God has given gifts to everyone para que los dones sean the usados gifts para la may be iglesia, used for the church, dentro de la iglesia inside the church, y para ministrar a la gente que and to está minister fuera. to the people outside the Pero church. como iglesia, But as a church, como rebaño, as a flock, dice, yo la saco. I take them out, He says. ¿Tú has visto alguna vez? Have you ever seen? Yo nunca lo he visto. I've never seen it. ¿Tú has visto a un rebaño de una oveja? But have you seen a flock of just one sheep? Levante la mano aquí quien ha visto Has a anyone un seen rebaño a flock con just una with oveja. one sheep in it? Pues hermano, no hay. Well, there is none. Por eso es rebaño, That's why it's called a flock, porque es más de una. because it's more than one. ¿Y de quién fue la idea de eso? And whose idea was this? Fue del Señor. The Lord. Por eso es que Dios no va a prosperar a alguien que sea llanero solitario. That's why God will never bless a lone ranger. Tienes que estar sometido. You've got to be submitted. Es hermoso, hermano. It's beautiful Cuando Dios en medio de las congregaciones when God in the midst of the church levanta a hombres y mujeres de lifts Dios. up men and women of God. Y el pastor con toda confianza lo puede llevar lo puede mandar a un lugar y decir, tú vas ahí y vas a ver esa obra. And the pastor says to them, you go to that place and do a work. Cuando son enviados, When they are sent, tienen el respaldo de la they have the iglesia. support of the church. Tienen el respaldo They de have la the support iglesia local. of the local church. Y tienen el apoyo. And they have the support. Porque el Señor dice, mis ovejas Because oyen mi God voz says, y me siguen. the sheep hear my voice and follow me. ¿Y qué dice? What's it say? Porque conocen
mi voz. because they know my voice. ¿Me siguen? They follow me. ¿Mis ovejas me siguen? My sheep follow me. ¿De qué habla eso? What's that speak about? De unidad. Of unity. Dice la Biblia que tenemos que ser guardadores de la The unidad. Bible says we need to be keepers of unity. Unidad entre nosotros. Unity amongst us. Unidad en nuestro corazón. Unity in our hearts. Unidad con el varón que Dios tiene aquí como pastor. Unity with the man that God has put here as the pastor. Caminar juntos. To walk together En in armonía. harmony. Dice que eso es como el buen óleo que baja en el monte de Hermón. The word of God says that's like the oil that Y flows down como from Mount aquello Hermon. que desciende por las barbas de Aarón. It comes down through the beard of Aaron. Cuando los hermanos están juntos When the en brothers are armonía. together in unity, in harmony. Y hermano, ¿cómo es la única manera que podemos estar en armonía? How's the only way we can be in harmony? Cuando escuchamos la voz When we hear de the nuestro voice pastor. of our shepherd. Cuando estamos en comunión y en unidad. When we're in fellowship and in unity. Conocen mi voz. They know my voice. ¿De qué habla eso? What's that speak about? Habla de intimidad espiritual. Speaks about spiritual intimacy. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Every one of us are responsible Y before mira la God. palabra que voy a usar. And look at the word I'm going to use. De gastar tiempo en la presencia de To Dios. spend time in the word of God. Para que sepas distinguir la voz de tu To Señor. distinguish the voice of the Lord. Para que puedas entender el llamado que Dios ha hecho So a you tu may vida. understand the calling that God has put on your Y life. estés sometido a la autoridad que Dios ha And puesto. be submitted to the authority that God has Y el put in. varón o los líderes puedan ver ese llamado en ti y te puedan apoyar. And the man and the leaders can see that call in you and Hermano, support you. No necesitamos promovernos. We don't need to promote ourselves. El que nos promueve es Dios. He who promotes us is God. Dios nos llama. God calls us. Dios nos prepara. God prepares us. Y Dios nos And envía. God sends us. Porque hermano, a quien tenemos que promover es a Because Cristo. the amado one we hombre. need to promote is Jesus. Somos instrumentos de su We gracia. are instruments of His Pablo dice, grace. ténganos los hombres como colaboradores. de Paul says, Dios. have us men as collaborators with Y qué Jesus. importante es desarrollar esa comunión. It's important to develop that fellowship. Y somos rebaño. And we are a flock. Cada vez que nos congregamos somos rebaño. Every time we come together, we Por are a eso flock. es importante That's why it's important. que exhortemos a that we nuestros exhort hermanos y hermanas Our brothers and our sisters a no dejar de congregarse. to not stop congregating. Es importante congregarnos It's important to come to porque church Dios nos quiere como because rebaños God wants us as a para flock poder escuchar la to voz hear the voice de la palabra de of Dios. the word of God. ¿Y cómo Dios nos habla? And how does God speak to us? Nos habla a través de su palabra. He speaks to us through His word. Necesitamos conocer la palabra de Dios We need to know the word of God para escuchar la voz de Dios. to hear the voice of God. Y al escuchar la voz de Dios And as we hear the voice of y al God, escuchar su palabra, we hear His word, Él nos pone en una posición He puts us in a position donde Él espera where He expects obediencia. obedience. Porque si la oveja sigue al pastor, Because if the sheep follow the shepherd, quiere decir que está sometiéndose a la voz del pastor it means you are submitting to a the la voice of the autoridad del shepherd, pastor, the authority of the y shepherd, le va siguiendo. and you follow Him. ¿Y a dónde le va siguiendo? And where do you follow Him? A lugares donde hay To alimento places fresco where there's fresh food y agua fresca. and fresh water. Ahora, Now, hemos aprendido a distinguir have we learned to distinguish y reconocer and la to voz recognize de Jesús. the light of Jesus? The voice of Jesus? Puedes decir tú, yo sé cuando Jesús me habla. Can you say, I know when Jesus speaks to me? Puedes distinguir cuando es tu corazón que Can te you habla. distinguish when it's your heart that's speaking Puedes to you? distinguir cuando es el mundo quien te habla. Or distinguish when it's the world that's speaking to Puedes you? distinguir cuando es el diablo el que te quiere hablar y Or engañar. distinguish when the devil is trying to speak to your life? Y como decía, ¿cómo desarrollamos eso? And I said before, how do we develop this? Desarrollando una disciplina, Developing a discipline, un hábito a habit de conocer a Dios of knowing God a través de la palabra. through the Word. El Espíritu Santo The Holy Spirit nunca nos va a llevar a hacer algo que Will never- vaya en contra de la palabra de never Dios. take us to do something that goes against the Word of God. Jesucristo dijo, Jesus said, porque el Espíritu vendrá because the Spirit will come y Él os hará recordar todas las cosas que yo os he and He will hablado bring to remembrance all the things I've spoken to y you os dirá las cosas que han de venir. and tell you things that are to El come. Espíritu Santo siempre nos lleva a la The palabra. Holy Spirit always takes us to the Word. Por eso cuando hay profecía, That's why when there's prophecy, dice la palabra de Dios que tenemos que the juzgar Word la of God says profecía. that we need to judge it. Tenemos que oír We need to hear el it, espíritu de la the profecía spirit of the y prophecy, comprobar si es de acuerdo a lo que la palabra de Dios and dice. test whether it's the Word of God Porque el that's Señor speaking. dijo, As the Lord said, antes de mí before me, vinieron muchos many engañadores, deceivers came, muchos salteadores, many robbers, muchos many ladrones, thieves, muchos falsos many profetas. false prophets. Pero que dice, But what's He say? pero las ovejas no lo The oyeron, sheep didn't listen to them porque no es el pastor de las ovejas. because He wasn't the shepherd of the sheep.
Fíjate la responsabilidad que Dios pone en cada uno de Look at the nosotros. responsibility that God gives us. Tenemos que saber distinguir We qué need nos to know how habla to distinguish y lo que nos habla. and what He's speaking Y to si es us. conforme a la palabra de Dios. If it agrees with the Word of Pero God. si desconocemos la palabra de But if we Dios, don't know the Word of God, imposible que podamos discernir y entender. it's impossible to be able to discern and understand. Porque dice la Biblia que esta es la palabra profética más segura. Because the Bible says these are the most sure prophetic words. Así que, ¿qué voces estamos oyendo? So what voices are we listening to? Y mencionaba y decía, And I mentioned and said, en la media hay muchas voces, in the media there's a lot of voices. en las redes sociales hay In the muchas social voces. network there's a lot of ¿Estamos voices. siendo empujados por eso Are we being pushed by those things? o estamos poniendo los ojos en el pastor? Or we're putting our eyes on the shepherd? En Hebreo, ¿qué dice? En Hebreos capítulo 12, What does Hebrews 12 say? puesto los ojos en Jesús, Fixing your eyes on Jesus, el the autor y author and the consumador finisher de la fe. of our faith. Y desde el momento que el pastor llama a sus ovejas por nombre, And from the moment that the Lord calls sus the sheep by ovejas name, fijan la mirada en el pastor the sheep focus on the shepherd y siguen al pastor. and they follow the shepherd. Ahora, Now, los pastores de una iglesia the pastors of churches, también tenemos que saber escuchar la voz de Jesús we also need to hear the voice of Jesus, para ser guiados por Él y por medio del Espíritu Santo, to be guided by Him and through His Holy Spirit, que es el portero which is the doorkeeper de la puerta para entrar al redil. of the door to enter into the flock. Porque si nosotros no escuchamos la voz de Jesús, Because if we don't hear the voice of Jesus, no podemos guiar a la we iglesia cannot guide the church y alimentarla con pastos and verdes feed them with green y pastures darles a beber agua fresca. and give them fresh water. Por eso no critiques That's why don't criticize a tu pastor. your pastor. Ora por tu Pray pastor. for your pastor. Pídele a Dios por tu Ask pastor. God for your pastor. Cúbrelo a tu pastor con oraciones. Cover your pastor with your prayers. Y si tú crees que algo tiene que cambiar, And if you think you need to change, he needs to change something, órale a Dios para que se lo muestre. pray God would show it to him Y conoce la escritura. and know the scriptures. Yo le digo a la iglesia, I say to the church, si un día yo estoy predicando algo if one day I'm preaching something que no es de acuerdo a la palabra de that Dios, doesn't agree with the word of God, ustedes delante de Dios tienen la autoridad de venir a mí, you before God have the authority to come pero to me, venir con la palabra de but Dios come to me with the word of a God. mostrarme to que lo que show estoy me predicando no es de acuerdo a la palabra de Dios. What I am preaching doesn't agree with the word of God. Porque hermano, hay muchos manipuladores, Because there are many manipulators, hay muchos que quieren sacar ventaja para sí mismos. many people that want to take own gain. ¿Y qué es el otro problema? What's the other problem? Que si escuchamos a nuestro corazón That if we hear our heart y no a la voz de Jesús, and not the voice of Jesus, nuestro corazón nos Our- puede engañar our heart can o deceive nos va a us. engañar and will deceive us, si nuestro corazón no está sometido a Dios. if our heart is not submitted to God. ¿Y qué nos puede llevar a eso? And what can take us to Aún this? pastores, To shepherds or aún pastors, líderes. to leaders, aún parte del rebaño, to a part of the flock, nos puede llevar a la codicia, can take us to covetousness, nos puede llevar a la can deshonestidad, take us to dishonesty, nos puede llevar a la can manipulación, take us to manipulation. nos puede llevar a querer adquirir riquezas ilícitas They want to take us to acquire riches illegally, y podemos desviar al rebaño and we can stray the flock a buscar otras cosas to look for other things que no imparten la vida en abundancia que da Jesucristo. that do not impart the life in abundance that Jesus gives us. Él dice aquí says en here, el capítulo 10, In chapter 10, aleluya, y dice en el versículo 'Él les vino, dice, a dar vida y vida en abundancia. it says that he has come to give life and life in abundance. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? Verse 10, what's he speaking about here? Está hablando de una calidad de vida. Speaking about a quality of life. Dios nos llama a una vida de calidad. God calls us to a life of quality. No vivir una vida como los demás viven, Not live a life like everyone else lives, sino una vida donde podamos mostrar a Cristo, but a life that we can show Jesus, donde podamos llevar el mensaje del where we can take Evangelio. the message. Y dice que si las ovejas son bien And alimentadas, it says that if the sheep are well fed, dice que esta las capacita para poder dar buenas crías y parir
buenos corderitos. it equips that sheep to give good sheep as well. Y hermano, como ovejas, And as sheep, brothers and sisters, tenemos que parir, we need to give birth. tenemos que dar a luz. We need to give birth. Almas tienen que venir a los Souls pies need to del Señor come Jesucristo. to Jesus. ¿Y cómo lo vamos a hacer? And how are we going to do this? Conociendo la palabra Knowing the scriptures y predicando el Evangelio and del Señor preaching the gospel Jesucristo. of Jesus. La obra tiene que crecer. The work has to grow. La obra tiene que The expandirse. word has to expand. Tenemos que invocar el nombre de Cristo. We need to invoke the name of Jesus. Porque hermano, no solamente es tarea del pastor, It's not just the es job of the tarea de la pastor, congregación, but the job of the es church. tarea de la iglesia, It's the job of the church. en los lugares donde nosotros nos movemos, In the places that we en los lugares move, donde nosotros andamos, where we walk, en la universidad, at university, en la escuela, at schools, en el colegio, at the college, en los lugares de trabajo. in the workplace. Tenemos que predicar el Evangelio we del need to Señor preach the Jesucristo. gospel of Jesus. Porque dice el Señor, Because the Lord says, porque tengo aún otras ovejas because I have other sheep que es necesaria que sean traídas al that are redil. needed to come to the flock. Y le estaba hablando a los And he's judíos speaking to the Jews, y hablando acerca de los gentiles. speaking to them about the Gentiles. Que el Señor Jesucristo no iba a ser solamente pastor de los judíos, The Lord Jesus wasn't sino going to que be the también iba shepherd a of the ser Jews, pastor de los but also gentiles. the shepherd of the Gentiles. Y hermano, no solamente tú eres rebaño, It's not just you part of the hay flock. muchas almas allá afuera There are many souls out there que el Señor that the Lord quiere que sean ovejas wants de them este to rebaño. become sheep of this flock. Y es nuestra And prioridad it's our priority predicarles y llevarles la palabra to de preach to them Dios, and take the word of God to them. invitarlas Invite the a hacer people obra de evangelista. to do a work of an No evangelist. necesitas tener un ministerio como You evangelista, don't need to have a ministry as pero an puedes evangelist, evangelizar. but you may evangelize Puedes to llevar them. la palabra de You can Dios. take the word of God to them, Qué importante es which is eso. very important. Escuchar la voz de nuestro pastor. Hear the voice of our shepherd, Ser ovejas. to be sheep, Tener el corazón de oveja. to have the heart of a sheep. ¿Escuchas You hear it, o estás escuchando or you're listening, la voz del pastor de los the pastores? voice of the shepherd of all shepherds. ¿Está tu corazón abierto Is your heart open a escuchar la voz del pastor? to hear the voice of the shepherd? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? What are we filling our heart up with? ¿Qué es lo que Dios nos está llamando la atención? What is God trying to get our attention over? ¿A dónde Dios nos quiere llevar? Where does God want to take us? ¿Qué es el plan y propósito de Dios? What's the plan and purpose of God? Necesitamos escuchar la voz de We Dios. need to hear the voice of God. En mi casa, In my house, a veces cuando salgo al jardín, sometimes when I go to my garden, tengo varios árboles I have a lot of trees, y me gusta la jardinería. and I like to do some gardening. Y a veces camino por los árboles And sometimes I walk among the trees, y de repente veo unos árboles and all of a sudden I see a tree un poco deformados. a bit deformed. Y digo, aquí estuvo mi esposa. And I said, oh, my wife came here. Porque normalmente Because normally, los corto, tengo una máquina, los corto y los veo de lejos, que queden redonditos, que queden parejos. I have a machine that I can prune them, make them look nice and pretty, Y me toma tiempo. and it takes me time. Y de repente veo los árboles, como que el árbol se agachó porque venía el tijerazo. All of a sudden, I see Y the todo deformado. tree all deformed. Y yo digo, wow, por aquí estuvo mi I esposa. said, my wife has been here. Ella voy donde ella, And I go to her. Elena, I said, Elena, ¿tú estuviste por el jardín? were you at the garden? Ah, sí, estuve por ahí. Yeah, I was there. Es que ahí se ve tu mano. I can see your hand all Dejaste over los it. árboles. You left the Y le digo, trees. tú eres enfermera, tú no eres jardinera. I said to her, you're a nurse, not a gardener. Tienes que tomar un entrenamiento para saber. You need to train to know. ¿Y qué te dice la esposa? What does a wife say? ¿Desde cuándo te estoy diciendo que hay que cortar los arbolitos? How long have I Que told hay you que need to cortar cut la the grama. tree? You need Que to hay cut que the cortar grass. esto y You lo need otro. to Como no lo cut hiciste, this. pues yo lo hice. You never did it, so I'm doing it. ¿Y eso por qué pasa? What does this happen? Porque no oímos la voz de nuestra esposa. We didn't hear the voice of our wives. Y el no escuchar la voz de tu And when you don't esposa, hear the voice of te your wife, tomas tremendos riesgos. you take great risks. Y hermano, exactamente Exactly the same es con el Señor. is with the Lord. Dios nos habla. God speaks to us. Dios nos habla. God speaks to us. Dios nos amonesta. He admonishes us. Dios nos indica su voluntad. He tells us His will. Dios nos pone la guía. God puts us a guide. Pero muchas veces cerramos nuestros But many oídos times we close our ears y queremos hacer las cosas a nuestra manera. and we want to do things our way. Y cuando vemos los resultados, And when we see the results, vemos como ese árbol we see how that tree
deformado. all deformed. Y decimos, ¿por qué no tengo la bendición And we say, why aren't we blessed que reclamaba Dios? that I cried out to God for? Simplemente Simply porque hiciste tu voluntad because you did your own will y no hiciste la voluntad and de not the will of the Dios. Father or Jesus. Porque la voluntad de Dios me lleva a vida y vida en Because the abundancia. will of God takes me to life and life in abundance. Y eso no quiere decir, hermano, And that doesn't mean que no vengan ataques a tu that vida. attacks aren't going to come to your life. Van a venir They're going to ataques. come. Pero ¿qué dice la Biblia? But what does the Bible say? Si yo oigo la voz del pastor If I hear the voice of the y shepherd voy como rebaño, and I go as a flock, estoy sometido I am submitted bajo él. under him. Someteos a Dios. Submit to God, Resistid al diablo. resist the devil. ¿Y qué dice? And what's it say? ¿Tú vas a salir corriendo? You're going to run away? Dice, No. él, ¿qué dice? What's it say? Huirá de He will vosotros. flee from you. Imagínate tú y yo. Can you imagine you and I? Dice el diablo huyendo de It nosotros. says the devil flees from us. ¿Pero por qué crees que huye? But why do you think he does Oh, that? porque está el pastor Roberto. Because Pastor Roberto's there. O porque está el hermano tal. Oh, O el the hermano other tal. prophets there. Hermano, No. porque ve a Cristo. Because he en sees ti. Jesus. Está sometido He's submitted a Cristo. to Jesus. Y cuando te ve sometido bajo And when he Cristo, sees you submitted to él Jesus, tiene que huir. he has to flee. Porque bajo ti está la autoridad So de under you Cristo. is the authority of Jesus. Y qué importante es eso, And hermano. how important this is. Por eso el Señor dice, That's why the Lord says, mis ovejas my sheep oyen mi voz hear my voice y me siguen. and they follow me. ¿Cómo? How? Como rebaño. As a flock. Aprende, hermano. Learn, brothers. Learn. Aprendamos Let's learn a caminar to juntos. walk together. Y esta obra será prosperada And this work shall be prosperous. siempre que caminen juntos. When we walk together, Siempre que caminen en unidad. when we walk in unity, Siempre que oren por los líderes, when you pray for your pastores de leaders and the iglesia. pastors, Hermano, avanzarán. we will advance. Avanzarán. We will advance. No permitas, Don't hermano, allow que vengan ladrones that thieves to y come que vengan salteadores and robbers to a come, querer dañar la to come obra. and hurt the work. Y el Señor decía, The Lord said, ¿qué hace el ladrón? what does a thief do? Roba, Kill, mata steals, y and destruye. destroys. Ese es el versículo que quería leer. That's the verse I wanted to Mas read. yo he venido But I para have que come tengáis vida that you may have life y vida en and life in abundancia. abundance. No le dé lugar Don't give a a la place murmuración. to murmuring No le dé lugar a Don't give hablar a a place. espaldas de nadie. or your back to anyone. No le des lugar Don't give a a place. que el ladrón entre al rebaño Thief would come into y the flock quiera destruir, and want to y destroy quiera matar, and to kill y quiera engañar, and to y deceive quiera desviarte del propósito de Dios. and take away the purpose of God. Dios te ha traído esta obra. God has brought you to this world. Sé fiel. Be faithful. Cierra la puerta a todo aquello que quiera destruir tu Close the comunión doors con tu to those hermano things y tu comunión that con los wants to líderes destroy things in o your con life los líderes. with your leaders. Dile no. Say no. Reconoce al ladrón. Recognize the thief. Reconoce al salteador. Recognize the robber. Reconoce lo que es de Dios. Recognize which is of God Reconoce lo que no es de and what is Dios. not of God. Reconoce la voz del pastor Recognize de the los voice of pastores. Jesus. Y nosotros como pastores And we as pastors estamos sometidos al are pastor de submitted los to the pastores. shepherd of all shepherds. Que el Señor les bendiga. May hermano. God bless you this morning. Aleluya. May God bless you. Vamos a orar para terminar. I'm going to pray to finish, Después vamos a cantar una canción. and then we will sing a song. Estás muy bienvenido en quedarse a tomarse un cafecito, un More than tecito. welcome to stay back for a coffee. Sabemos que cada uno hará su propio café Everyone makes their own coffee. y si quiere quedarse un poco para un poco de comunión pueden A quedarse. bit of fellowship out the back as well. Y vamos a empezar esta semana con todo. Amén. Start this week with everything. Oremos. ¿Por qué no inclinan sus rostros? Why don't you bow your heads, Levante tu voz en esta lift mañana. up your voice. Dele gracias a Dios por este tiempo que hemos Thank pasado God for this aquí. time that we've had. Señor, te damos gracias por este tiempo. Lord, we thank you for this time. Gracias porque tú nos has hablado en esta Thank you mañana. because you have spoken to us this Señor, morning. gracias por tu palabra que siempre ha sido hablado aquí en Thank you este for your lugar. word that has always been spoken. Señor, te pido, Señor, que esa palabra haga lo que tiene que hacer en Pray nuestras that your word would vidas. do what it needs to do in our lives. Por el propósito que fue enviado, For the purpose in Señor. which it was sent. Señor, que seamos sensibles a tu And voz. we'd be sensitive to your A la voz voice. del Espíritu The Santo que nos voice of quiere the hablar. Holy Spirit. Señor, te pido por cada persona aquí en este lugar. Pray for every person here in this place. Lo ponemos en tus manos, Señor. Put them in your hands. Nuestras familias. Our families. Señor, que juntos, Señor, Together, tengamos una semana gloriosa, we'll have a Señor. glorious week. Victoriosa en el nombre de Victorious, Jesús. Lord. Y que ninguna arma forjada contra And that no nosotros weapon formed against prosperará, us would Señor. prosper. Sino que tú nos darás la salida.
that you would give us the way out de cualquier problema y tentación, of Señor. any problem or Te pido por temptation. cada hermano y hermana, Señor, Pray for every brother and sister a despedirnos de este lugar, as Señor. we leave this place. Que lo hagamos en paz, en armonía, Do it Señor. with peace and harmony. Que nuestra conversación allá That afuera our conversation sea para levantar el nombre de be Jesús. to lift up the name of Protéjanos Jesus. en nuestros caminos a nuestros hogares, Protect us in our way home, para que podamos ir y regresar con bien, that we can Señor. return safely. Whatever. Te pido por el pastor Roberto San We Martín, pray for our Señor. pastor, Roberto San Martin. Bendígalo allá en la iglesia, Señor, donde Bless him está. in the church where he's at. Y gracias, Señor, por el pastor Roberto Rivas, Thank you Señor, for our pastor, Roberto Rivas. por el mensaje que nos ha dado en for este the message lugar, you've given to us que today. viene directamente del trono de It comes Dios. directly from the throne of Que lo God. pongamos en práctica, We'll Señor, put it into practice. y empecemos a oír tu voz We'll aún start más, to hear your voice even more. y así tendremos una vida en abundancia, And Señor. we'll have it a life in abundance. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask all this in the name of Y Jesus. la iglesia The dice, church says, amén, amén. ¿Por qué no cantamos Amen una and canción amen. We're going to sing a song to y nos finish up, despedimos en el nombre de Jesús? and we'll leave in the name of Jesus. Aleluya. Vamos a alabar juntos, amén, para terminar. Cantamos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz, por la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, we sing, Lord. 'Cause oh, how beautiful are you, Lord. It's your words, it's your love. And oh, how glorious we sing, Lord, are you, Lord. It's your power, Lord. It was your cross, oh, that saved me and rescued me. Just a moment there, Lord, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Oh, declaramos, fue tu cruz la que me salvó. Oh, la que me salvó. Me rescató. Oh Señor, un momento ahí nos dio libertad. Oh, la que me salvó y me rescató. Declaramos, un momento allí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Oh, we sing, I give you glory, Lord. Let it be heard in this house. I give you glory, glory. I give you glory, glory.
I give you glory, glory, Jesus. I give you glory, glory, Lord. I give you glory, glory. I give you glory, glory, Jesus. Aleluya. Dale la gloria a Él en esta mañana. Que Dios le bendiga, amén. Que tenga una buena semana. God bless.